Alumnas y alumnos, sean bienvenidos a este programa. ¡Qué bueno que nos ven desde sus casas! Esto es Aprende en Casa, una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a sus escuelas. Ahora es momento de entrar en materia. Una vez conquistado el territorio mexicano, los españoles debieron reorganizar la estructura de gobierno, por lo que introdujeron cambios a nivel económico, político y religioso. Les pedimos que reflexionen sobre todo lo que pudo haber ocurrido durante 300 años. ¿Y saben por qué a este periodo se le conoce como el Virreinato de la Nueva España? Veamos lo siguiente. Bienvenidos a la Trama del Tiempo. En esta cápsula vamos a sumergirnos en la colonia, una etapa que duró alrededor de 3 siglos y a la que también se le conoce como el Virreinato. ¿Te imaginas todo lo que ocurrió en 300 años? Antecedentes. La caída de México Tenochtitlán marcó el fin del poderoso Imperio Mexica y el inicio de una nueva era. Hernán Cortés se basó en las leyes de la monarquía española para fundar un nuevo reino, la Nueva España. Las encomiendas. Cortés aprovechó la estructura que ya existía por la dominación mexica para someter a cada pueblo y señorío del imperio. Por ello, se instaló en la capital, conservando su nombre prehispánico, México. Él sabía que los indígenas no aceptarían fácilmente la intromisión de los españoles, así que estableció las encomiendas, una forma indirecta de gobierno que consistía en que cada conquistador se encargara de 2 o 3 pueblos. De esta manera, se les enseñaría la fe católica y a cambio, los indígenas pagarían el mismo tributo, que ya de por sí acostumbraban pagar al Imperio Mexica. Al mantener el poder de los antiguos caciques y jefes indígenas, las encomiendas fueron exitosas y numerosas en un principio, más de 500 al menos, ya que el principal objetivo era el de lograr la dominación española. Cortés fue recompensado por su labor militar y fue nombrado gobernador, capitán general y justicia mayor de la Nueva España. A los encomenderos, en cambio, se les prohibió heredar sus tierras, lo cual generó un gran descontento, provocando que se desquitaran con los indígenas. La conquista religiosa. La evangelización era muy importante para la monarquía española. Dado que Europa luchaba contra la expansión del protestantismo, era necesario incrementar el número de fieles, así que para redoblar esfuerzos pidieron ayuda de los frailes. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a la Nueva España. En menos de 10 años, también se instalaron los dominicos, los agustinos y los mercedarios, quienes fundaron las doctrinas y además construyeron templos y monasterios. Tiempo después, también llegaron los jesuitas. Los frailes se esforzaron en conocer las diferentes lenguas indígenas, enseñarles el español, educarlos en el cristianismo y defenderlos de los abusos de los encomenderos. Para lograrlo, hicieron uso del teatro, la música y la pintura, y también organizaron bautismos multitudinarios. Finalmente, la aparición de la Virgen de Guadalupe favoreció a que los indígenas se identificaran con la nueva fe. Aún así, la labor evangelizadora fue complicada, pues los indígenas se rehusaban a abandonar a sus dioses y adoptar una nueva religión. Muchas construcciones prehispánicas fueron derrumbadas y su material reutilizado para construir iglesias sobre las pirámides. Acabaron simbólicamente con las creencias antiguas, introduciendo la nueva religión. Algunos encomenderos creían innecesario evangelizar a los indígenas y prefirieron esclavizarlos. Sin embargo, la corona española los consideró vasallos y prohibió su esclavitud. Como sabrán, cambiar de creencias no es nada fácil, y por eso pasaron varias generaciones para que el catolicismo se introdujera en la población nativa. La mezcla de culturas en la colonia fue compleja, ya que siempre prevalecieron ideas y prácticas indígenas, dando vida a nuevas tradiciones. El gobierno. Como imaginarán, gobernar nuevos territorios a miles de kilómetros de distancia suena a una misión casi imposible. Aunque los primeros conquistadores y encomenderos eran fieles al rey, se hizo necesario un nuevo sistema de gobierno para evitar los abusos y el descontrol. El primer paso fue crear el Consejo de Indias, encargado de atender los asuntos de América. Además, se fundaron 2 audiencias, que impartían justicia en nombre del rey. Las audiencias estaban al tanto de lo que pasaba en los pueblos indígenas, los cuales tenían su propio sistema de gobierno, llamado República de Indios. La corona española, además de todo, decidió enviar a un virrey, una figura que además de ser el representante del rey en el nuevo continente, sería la figura de máxima autoridad, teniendo el mando supremo del gobierno, la jefatura militar, los asuntos de justicia
y los asuntos de la iglesia. Justo de ahí surgió la denominación del virreinato. Sin embargo, aún quedan historias por contar. ¿Cómo se involucraron el arte y la cultura? ¿Qué tanta trascendencia tuvo la economía novohispana? ¿Cómo fue la organización de la sociedad? Todas las preguntas serán contestadas en el siguiente capítulo de La Trama del Tiempo, La Colonia. Esta historia continuará. Como vimos, los españoles debían organizar un gobierno que les permitiera mantener su dominio y evitar rebeliones de los pueblos conquistados. Así es, de la misma manera que debían cumplir con los objetivos de conservar esas tierras para el rey de España y evangelizar a los habitantes. Ahora les invitamos a ver el siguiente programa. Realicen una tabla sobre las principales instancias de autoridad en el virreinato de la Nueva España. Muy bien, vamos a verlo. A la caída de México Tenochtitlan, inició un proceso de conquista y colonización en Mesoamérica llamado virreinato, que se caracterizó por una serie de cambios políticos y económicos. ¿Cuáles fueron esos cambios y cómo se instauraron en la Nueva España? Veámoslo. El virreinato se instauró en la Nueva España sobre una estructura de administración política y económica, basada tanto en el ejemplo español como en antiguas prácticas mesoamericanas. Estos cambios político-administrativos implicaron a su vez cambios en las divisiones territoriales del México antiguo. Así, surgieron nuevas instituciones políticas y formas de propiedad de la tierra. Las instituciones legales y de gobierno quedaron distribuidas jerárquicamente de la siguiente manera. El rey era la máxima figura de autoridad, tanto en España como en la Nueva España. En asuntos relacionados con los territorios americanos, era asesorado por el Real y Supremo Consejo de Indias, quien además supervisaba la recaudación de impuestos. Por su parte, la Casa de Contratación de las Indias, que se encontraba en la ciudad de Sevilla, regulaba la navegación y el comercio entre España y los territorios conquistados. Como representante directo del rey, el virrey era la máxima autoridad en la Nueva España. Tenía a su cargo la administración política, económica, legal y militar del territorio. La audiencia era un tribunal de justicia que aplicaba las leyes y ejercía el poder en ausencia del virrey. El gobernador se encargaba de administrar grandes extensiones territoriales como las provincias y reinos. Cuidaba el cumplimiento de las leyes y de la justicia, además de enviar el tributo a las cajas reales. Su puesto estaba sujeto a la decisión del virrey. Otra figura de autoridad era el corregidor. No podía legislar, pero sí gobernar. Administraba justicia, recaudaba impuestos, supervisaba comunidades indígenas, llevaba asuntos judiciales y civiles y administraba el repartimiento. Su jurisdicción no era clara, pero su alcance era menor al del gobernador. El alcalde mayor tenía a su cargo un territorio delimitado dentro de la jurisdicción de los gobernadores. Esta autoridad político-administrativa y de justicia recaudaba tributos y rentas reales, además de vigilar a las poblaciones indígenas. El ayuntamiento era una corporación pública, con una división territorial específica, que ejercía funciones administrativas y judiciales. Los cabildos eran organizaciones que correspondían a una división territorial de menor tamaño, al mando de alcaldes y regidores. Se encargaban de administrar y gobernar ciudades y pueblos. Y, finalmente, la República de Indios, que concentraba a la población indígena en espacios delimitados para evitar la convivencia con los españoles. En el aspecto económico, algunas prácticas mesoamericanas se conservaron, como el pago del tributo y la organización de los calpullis, y se implementaron otras, que cambiaron la propiedad de la tierra. Así, el tributo, tal y como lo hacía la Triple Alianza, se recibía mediante trabajo o en especie, sobre lo que generaban las tierras sin implicar posesión de las mismas. Los soldados españoles que participaron en la conquista recibieron mercedes de tierra como recompensa. A través de la encomienda, los españoles obtenían derechos sobre el trabajo y los productos de las tierras de los indígenas que lograban evangelizar. Por medio del repartimiento, los indígenas eran trasladados de sus poblaciones de origen
para trabajar temporalmente en la agricultura y en la minería a cambio de un pago. Y con el Real de Minas se entregaron zonas mineras a los españoles con la idea de incrementar la producción de metales. Los cambios en las formas de gobierno, administración y economía repercutieron, sin duda, en las formas de propiedad de la tierra. Ciertas formas de organización administrativa aún se conservan. ¿Reconoces alguna? Comenta con tus compañeros la manera en la que actualmente se ejerce esta figura. ¿Qué les pareció? Si bien había una organización política definida en la Nueva España, la labor de la Iglesia era muy importante. Así es, y permitió consolidar el poder durante 3 siglos. Antes de ver el siguiente segmento, considera las siguientes preguntas. ¿Cuál era la labor del Santo Oficio? ¿Cuáles fueron las ciudades más importantes durante el virreinato? ¿Qué producto fue el detonador para crear nuevas ciudades en el norte de la Nueva España? Ahora sí, veamos lo que sigue. Previamente en la trama del tiempo, Tenochtitlán ha caído y Hernán Cortés ha constituido el reino de la Nueva España. Ahora las encomiendas y la religión buscan reorganizar a los indígenas. Y aunque imponen resistencia, se han encontrado maneras para introducir la fe. Ahora que el rey ha reconocido este imperio, necesitará un representante para vigilar los intereses de España. Un virrey. Ha comenzado el virreinato. Ahora, sean bienvenidos a la colonia. Parte 2. El gobierno. Aunque había un virrey, la Iglesia Católica también ayudaba en la labor de gobernar y ejercer justicia a través del Tribunal del Santo Oficio. Como los indígenas apenas aprendían la religión católica, estaban exentos de castigos. A estas alturas, parecería que el virrey tenía todo el poder, pero sus alcances políticos eran limitados. Incluso uno de los virreyes fue derrocado en 1642. El rey de España constantemente enviaba inspectores a velar por los intereses del reino. Y para gobernar con mayor eficacia, el territorio se dividió en provincias gobernadas por un alcalde mayor. Con el tiempo, surgió otra forma de dividir el territorio a través de partidos. Los poblamientos más grandes recibieron los rangos superiores de ciudad o de villa y tenían su propio ayuntamiento, en el que se agrupaban a las autoridades, encargándose de construir urbes a imagen y semejanza de las españolas. La consolidación del gobierno virreinal hizo posible la expansión del territorio, que creció hacia el norte gracias a numerosas expediciones que iban en busca de un codiciado metal, la plata. Entonces, se crearon nuevos reinos y ciudades que, gracias a la minería, vivieron un apogeo económico. La economía. Nueva España era rica en plata, eso lo sabemos, pero también se comerciaban otros productos, como el cacao o la grana cochinilla, con la que se teñían las telas de un color rojo brillante. Y también se producía azúcar de caña y se cultivaban frutos y vegetales. Mientras la minería arrojaba mucha riqueza para empresarios españoles, los indígenas en las minas sufrieron de explotación y malas condiciones. Aún prohibida la esclavitud, esta podía encontrarse en algunas minas. La plata y otros productos novohispanos llegaban a muchas ciudades del planeta, gracias al comercio internacional por vía marítima. También productos muy lujosos, como la seda, la porcelana, el marfil y las especias, llegaban a Nueva España mediante enormes embarcaciones que viajaban por todo el mundo. El acceso a estos lujos estaba limitado a un pequeño grupo privilegiado. Sociedad. Los títulos nobiliarios y el origen familiar se consideraban muy importantes para las élites, y tanto la nobleza indígena como la española gozaban un estatus superior. Los españoles peninsulares concentraron paulatinamente poder y riquezas, estableciendo además un esquema de distinción social basado en los rasgos físicos y el color de la piel. El sistema de castas. Con las mezclas de sangre y razas, surgió la inquietud de clasificar a las personas de acuerdo a su origen, y aparecieron categorías un tanto extrañas, como los criollos, los cambujos, los mestizos o los ambos. La pertenencia a un grupo era muy importante para ser tomado en cuenta en la época. Por eso las personas que compartían un oficio o actividad formaban corporaciones, mismas que defendían los intereses de su gremio ante las autoridades. El arte y la cultura. La Iglesia Católica era una institución muy poderosa. Además de influir en la vida social y política, regía gran parte de las producciones culturales y artísticas. A pesar de la distancia, los religiosos y pensadores novohispanos se ilustraban constantemente en los saberes desarrollados en Europa. La arquitectura,
La música, la pintura y la escultura florecieron al cobijo de la iglesia. Además, la literatura novohispana fue muy valorada y alcanzó un gran prestigio. Otros conocimientos como las matemáticas y la astronomía eran muy importantes para la minería y la navegación. El conocimiento ancestral prehispánico sobre los beneficios herbolarios en la salud también fue aprovechado para curar algunos males. Los cambios que apuntan a la independencia. La llegada de una nueva casa gobernante en España marcó una nueva etapa, pues muy pronto sucedieron algunas reformas al comercio y se introdujeron nuevos funcionarios al territorio novohispano, los intendentes. Había mayor control de los recursos por parte de la corona, además de que los cargos políticos importantes comenzaron a venderse al mejor postor. Esto benefició a los criollos, que podían acceder a algunos cargos. Sin embargo, puestos más importantes seguían perteneciendo a los peninsulares, lo que fue tachado como un acto de discriminación. Mientras la corona se ocupaba de obtener riquezas de sus colonias, las diferencias sociales entre ricos y pobres se incrementaron. Las reformas borbónicas. Para hacer más eficiente la administración de sus colonias, los Borbones, quienes regían en España desde el siglo XVIII, establecieron impuestos a las actividades productivas, como la minería y el comercio. La corona controló una parte del ahorro de los indígenas con el pretexto de prevenir desastres o epidemias, pero esta medida provocó un malestar general y recurrieron al amparo del rey. La furia ante las nuevas políticas, la agudización de las tensiones sociales y la denuncia de injusticias hacia los indígenas, así como el sentimiento criollo de la ilegitimidad monárquica, desembocaron en una poderosa crisis que se fue intensificando cuando Napoleón Bonaparte invadió España y colocó en el trono a su hermano José I. Fue en ese momento que en la Nueva España se cuestionó como nunca antes ser vasallos de un rey al que nunca habían visto. La palabra independencia se susurraba en conversaciones clandestinas, una idea que se iría propagando gradualmente y que desembocaría en el movimiento que sacudió a toda la sociedad de la Nueva España. ¿Pero qué sucedió para que se desatara la Revolución de Independencia? ¿Quiénes participaron en la lucha armada y por qué? ¿Qué pasó con la monarquía española? ¿Cómo se fundó la nación mexicana? Para saberlo, no te pierdas el próximo episodio de La Trama del Tiempo, Historia de México. Esta historia continuará. Según lo visto, debemos destacar los cambios políticos y económicos que se realizaron durante el virreinato de la Nueva España. Por supuesto, y resaltar el orden jerárquico de las instituciones de gobierno, haciendo énfasis en el trabajo del rey, virrey, audiencias, gobernadores y corregidores. Y también las prácticas mesoamericanas que conservaron, como son los tributos y la organización de los calpullis. Y no podemos finalizar este programa sin invitarles, ahora que son tiempos de estar en casa y ser pacientes. Así es, seguramente en el día a día se presentan pequeños conflictos, los cuales se pueden remediar y solucionar poniendo de nuestra parte. Ahora sí, antes de irnos les dejamos unas preguntas. ¿Cuáles son las instituciones políticas que surgieron en la Nueva España? ¿Quién era la máxima figura de autoridad tanto en España como en las colonias? ¿Qué institución regulaba la navegación y el comercio entre España y los territorios conquistados? ¿Cuál era la diferencia entre el trabajo de un gobernador y un corregidor? Ya lo saben, guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. ¡Hasta la próxima!